vamos a analizar ese tipo de turbojets. Este va a ser el ejemplo que vamos a hacer. Lo voy a resolver eh, yo para que vean cómo se soluciona y posteriormente ustedes puedan pues básicamente recrearlo y calcular todo un turbojet. Bueno, dice un turborreactor que trabaja con turbocina, se monta en un avión militar de entrenamiento, posee 16 etapas de compresión, una relación de presiones de 8 y está volando a un Mach de 3. En la entrada en la entrada tiene una admisión supersónica interna. Esa aeronave opera a una altitud de 8 kilómetros. La temperatura máxima es de 1800. La eficiencia isentrópica del compresor es del 87. De combustión es del 97,5 y tiene una caída de presiones de 3%. El PSI es de 43,400. El post quemador se eleva la temperatura hasta 2,300 y tiene una eficiencia de combustión del 98. Finalmente, la tobera tiene una eficiencia del 98%. Calcule el flujo másico del motor y el consumo específico de combustible cuando genera un empuje total de 14,000 libras. ¿Sí? Entonces, bueno, este es nuestro motor a analizar y vamos a ver cómo sería su diagrama. El diagrama tendría esta forma, ¿sí? Tengo mi admisión supersónica interna. En el estado 0, las condiciones pues van a ser a la altitud, ¿sí? Las ambientales. Pasa la admisión supersónica interna, yo sé que en esta admisión se va a generar una onda de choque dentro de la admisión, por eso es admisión interna, ¿no? Se va a generar la onda de choque, calculo esas propiedades después de la onda de choque y son las que van a entrar al compresor, va a ser mi estado 1. Salimos del compresor, va a ser mi estado 2. Pasamos por la primera cámara de combustión y llego al estado 3, donde los gases pasan a través de la turbina, se expanden y llegamos al estado 4. Después de la turbina viene el post quemador, se suministra más combustible y se genera una nueva combustión. Llegamos al estado 5, llegamos a la tobera y finalmente se expulsan los gases hasta el ambiente, ¿sí? En el estado 6. Entonces, pues vamos a ir calculando estado por estado, ¿sí? Comenzamos con el estado 0. En el estado 0 es muy fácil calcular todo, ya que pues simplemente lo voy a calcular a la altitud. Tengo la presión estática y la temperatura estática en el estado 0. Como yo estoy ahora ya calculando un motor turbojet en el cual sí debo considerar el cambio de energía cinética, ya no voy a utilizar las presiones y temperaturas estáticas. Voy a utilizar las totales. Por lo tanto, debo calcular la presión total y la temperatura total. Sí, eso ustedes ya saben cómo hacerlo. Sí, ya calculamos presión y temperatura total. Esto es a la entrada en el estado 0. Entonces, antes de llegar al estado 1, se debe calcular, se debe pasar por la onda de choque que se genera dentro de la admisión interna. ¿Sí? Yo sé que antes de la onda de choque es X y después de la onda de choque es mi zona Y. Entonces debo realizar ese cálculo. ¿Sí? Entonces ya tengo P1. Bueno, tengo mi Mach de 3 que es el X, saco el MY que es después de la onda de choque y saco la relación de presiones y temperaturas estáticas y bueno, presión total. Con eso calculo la presión 1, calculo la T1 y la temperatura total. Como sabemos, se mantiene porque es un conducto, ¿sí? Y bueno, calculo también la presión total de entrada al compresor. Una vez que ya calculé las propiedades de entrada al compresor, ahora ya puedo calcular, el trabajo del mismo compresor. Las fórmulas son exactamente las mismas, simplemente que ahora ya no vamos a utilizar
las propiedades estáticas, vamos a utilizar las propiedades totales, ¿sí? Entonces, como en el compresor yo tengo simplemente aire, voy a utilizar CP 1.005 y la temperatura total que ya calculé anteriormente. Relación de presiones es 8 en este caso, y como en el compresor tengo aire, pues K es 1.4. La eficiencia isentrópica del compresor, pues bueno, ya nos proporciona el valor, el ejercicio. Con eso calculo el trabajo de compresor, el trabajo real de compresor. Teniendo este trabajo de compresor, puedo calcular la temperatura 2 real, la temperatura total, obviamente, ¿sí? Y bueno, tengo la temperatura total y con la relación de presiones puedo calcular la presión total, ¿sí? Con la relación de presiones y la PT1 obtengo la PT2. Ya calculé el estado 1, ya calculé el estado 2. Bueno, ya calculé las propiedades en el estado 2. Ahora vamos del estado 2 al estado 3, que no hay otra cosa más que mi cámara de combustión. La temperatura 3 es 1800 Kelvin, el PSI lo proporciona y la eficiencia de combustión también la proporciona. Entonces, con eso puedo calcular la F, que es la relación de flujos másicos, CPG por T3 menos CP por T2. Aquí son las totales, solo aquí se me olvidó ponerle total. Deben ser las totales. Y bueno, puedo calcular la relación de flujos másicos. De igual manera, yo tengo una caída de presiones, por lo tanto, puedo calcular la PT3, ¿sí? Y ya rápidamente calculamos al final de la cámara de combustión o a la entrada de la turbina. Entonces, ahora vamos del estado 3 al estado 4, que es la entrada de la turbina y la salida de la misma turbina. Ahora, en este caso, tenemos que analizar qué es lo que dice mi ejercicio. Mi ejercicio dice, posee 16 etapas de compresión con una relación de presiones de 8. Esto quiere decir, como solo tiene 16 etapas de compresión, no me está especificando que tenga 7 etapas de compresor de baja y 9 etapas de compresor de alta, o que tenga 16 de baja y algún número de alta, o etcétera. Solo me dice que tiene un compresor con 16 etapas. Entonces quiere decir que el tipo de motor es con una sola flecha, ¿sí? Single spool. Y quiere decir que solo tengo un compresor y una turbina, ¿sí? No lo tengo dividido en compresor de alta ni compresor de baja. Solo, perdón, sí, compresor de alta y compresor de baja, y por lo tanto no hay turbina de alta ni turbina de baja, solo hay una turbina. Por lo tanto, el trabajo del compresor va a ser igual al trabajo que realiza la turbina, ¿sí? Ya que se están moviendo conectados por la misma flecha. Entonces, ya tengo el trabajo de turbina, que es exactamente igual al trabajo de compresor. Con ese trabajo de turbina, puedo yo calcular la temperatura final o la temperatura de salida de la turbina. Simplemente lo despejo de esta expresión, ¿sí? En este caso, pues ya tengo que incluir el 1 más F, ya que ya tengo mezcla de gases. Debo incluir el CPG, que es de los gases, y obviamente voy a despejar mi temperatura al final de la turbina, ¿sí? Y bueno, ya la tengo. De igual manera, debo calcular la presión total a la salida de la turbina, que simplemente la obtenemos de esta expresión, ¿sí? Y bueno, ya tengo la temperatura de salida y la presión de salida. Ahora, una vez que ya salí de la turbina, el siguiente componente es la siguiente cámara de combustión o el post quemador, ¿sí? Mi estado 4 a mi estado 5. El ejercicio dice que en la cámara de combustión se eleva la temperatura a 2300, por lo tanto la TT5 es 2300 Kelvin.
hay una eficiencia de combustión y es la misma caída de presiones. Bueno, y también tengo la caída de presiones, perdón. Entonces con eso puedo calcular la PT al final de la cámara, de la segunda cámara de combustión o del post quemador. Debo calcular una segunda F, ¿sí? Porque se suministró un nuevo combustible aquí, ¿sí? Y bueno, ya tengo ese siguiente, estos valores. Para finalmente entrar en el proceso 5 a 6, que es en el proceso de expansión en mi tobera. Voy a asumir una tobera convergente divergente. Como podemos ver, es una tobera convergente divergente. Entonces, recordemos que en la tobera lo que me interesa saber es la velocidad de salida. ¿Por qué? Porque esa velocidad de salida me va a permitir calcular el empuje a la salida de mi motor. Entonces, para calcular la velocidad de salida, recordemos que yo necesito la temperatura de salida, ya que lo voy a calcular con esta expresión. La C de salida o la velocidad de salida va a ser igual a 2 veces el CPG por la diferencia de temperatura total menos la estática. Entonces, debo calcular primero la temperatura estática. Recordemos que debe ser la temperatura real, porque es una tobera y va a tener una eficiencia, y esa eficiencia me va a provocar que la temperatura estática tienda a cambiar. Entonces, con esta expresión vamos a calcular la temperatura estática. De aquí ya tenemos todo, ya tengo la PT5, ya tengo la P6. Bueno, la PT5, ¿cuál va a ser? La PT5 la calculamos aquí, ¿no? Entonces ya la tengo. ¿Cuál va a ser la TT5? Perdón, debería utilizar la TT6, pero pues bueno, voy a utilizar la TT5. ¿Por qué es la TT5? Porque es un conducto adiabático en el cual ya no tengo componentes mecánicos, por lo tanto la temperatura total se mantiene o la temperatura de estancamiento se va a mantener. Entonces ya tengo la temperatura, ya tengo la presión. ¿Cuál va a ser la P6? Es una tobera convergente divergente. Recordemos que la característica principal de esas toberas es que expanden completamente el fluido hasta la presión ambiental. Por lo tanto, ya tengo la P6. Y bueno, de aquí simplemente despejo la temperatura 6. ¿Sí? Ya tengo la temperatura 6 ideal y con la fórmula correspondiente voy a calcular la temperatura 6 real. Y bueno, ya obtengo su valor y de esta manera puedo calcular la velocidad de salida de mi tobera. Teniendo la velocidad, ahora ya puedo calcular el empuje. El empuje se calcula de esta manera. El empuje específico va a ser igual a 1 más F1 más F2. Es F1 más F2 debido a que yo tengo dos cámaras de combustión. Si solo tuviera una cámara de combustión, pues aquí se limitaría a 1 más F1. Por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Y esto me va a dar el empuje específico. Ya tengo todo, excepto la velocidad de entrada. Entonces, ¿cómo voy a calcularla? La velocidad de entrada se calcula, pues ya tengo el número de Mach y puedo calcular la velocidad de sonido a la entrada, ya que ya tengo todas las propiedades, ¿no? Entonces, Mach, que es de 3, por la velocidad del sonido a la entrada, que es raíz de KRT, y tengo la velocidad de entrada, que es C0. Entonces ya tengo C0, ya puedo calcular el empuje específico, que va a ser 823 newton segundo sobre kilogramo. Y bueno, con el empuje específico puedo calcular el flujo másico, que es el empuje total entre el empuje específico. Recordemos que el ejercicio nos proporcionaba el empuje total que genera. Y finalmente puedo calcular el consumo específico de nuestro motor, que es 3600 por la suma de los combustibles entre el empuje específico. Y es 0.21 kilogramos sobre newton hora. ¿Sí? Y de esta manera es como se calcula
el turbojet.